¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. En la conferencia número 20, La vida sexual de los seres humanos, Freud se ve en una encrucijada, y es que él está hablando a médicos y a no médicos en la Universidad de Viena, a un público muy largo, muy extenso, y va a tocar uno de los temas álgidos por los cuales han criticado mucho su teoría en 1917, ¿ya? Porque recordémoslo, estaban bajo la sociedad victoriana, era muy estricta, muy católica. Tratar esos temas incluso en un ámbito científico era delicado. Había un antecesor, ya he hablado de él, Krafft-Ebing, quien fue uno de los primeros que habló científicamente de la sexualidad y para ello recurrió a términos latinos, refiriéndose tanto a los genitales como a las prácticas sexuales. Y sin embargo en él, a pesar de su prurito científico, se filtran prejuicios morales y sociales. Entonces la encrucijada de Freud es cómo hablar ante un público resistente a hablar de estos temas y sin embargo presentar un punto de vista científico sin que se filtren sus propios prejuicios morales y sociales. Entonces Freud recurre a un recurso muy interesante y es a esa nueva disciplina que estudia el comportamiento animal llamado la etología. Y ya no compara unos hombres con otros hombres en el sentido de una cultura con otra, una religión con otra, una época con otra, porque ahí es donde estaría inmerso en los prejuicios morales y sociales de unos y de otros y de sí mismo, sino que parte de un punto de vista estrictamente científico. Saber que en los animales e incluso en los mamíferos, para elegir una especie bien próxima a los humanos, por cuanto recuerden que la base científica en la época era Charles Darwin y la demostración de la evolución, entonces está bien elegir el paradigma de los animales y evolucionados para pensar la sexualidad humana. Freud entonces, sin decirlo, no compara la sexualidad humana de un pueblo con otro pueblo con otro pueblo, bien que da ejemplos allí de investigaciones antropológicas que hacen que la poligamia en unas culturas esté instalada y en otras es la monogamia, de que las prácticas homosexuales son normales en un lugar y en otro no, pero su fundamento no es la antropología comparada, ni la sociología comparada, sino que compara la sexualidad humana con la sexualidad animal en los mamíferos superiores. ¿Y qué encuentra? Encuentra que está aceptado por la comunidad científica que en estos animales existe un instinto. Y ese instinto hace que la sexualidad animal presente primero que todo ciclos. Cada época, una cierta época del año, generalmente la primavera, las hembras secretan feromonas, cambian el plumaje, cambian el pelaje y hay en ellas una predisposición al coito, entonces rugen de cierta manera o cantan de cierta manera, hacen un llamado de cierta manera que hace que los machos desengatillen al escuchar esos gemidos, quejidos que diríamos, esas expresiones guturales, pero también al percibir el olor de las feromonas, pero también al contemplar la modificación del plumaje o el pelaje.
en ellos se desengatilla instintivamente, digo, también una predisposición a la cópula. Entonces hay otro segundo punto. Es cíclica, además tiene una meta o fin fijos, a saber, la cópula de un macho con una hembra, de una hembra con un macho, está regulado por el instinto. Y además de esa meta, ser la cópula, eso está al servicio de la reproducción de la especie. Y lo hacen, como digo, un macho con una hembra con un macho, es decir, que hay un objeto que también es fijo. En eso no hay discusión, no hay prejuicio moral, no hay prejuicio social, no hay sexismo, no hay machismo, no hay paternalismo, no hay nada que discutir. Es un dato de la ciencia. Hay una ley que regula la relación sexual entre los animales y que llamamos instinto, como un saber que ellos no saben que tienen, pero que actúan en conformidad con. No hay una imitación, no hay una escuela, no hay una enseñanza, no hay una transmisión de uno a otro diciéndole tienes que tomar la hembra de esta manera, sino que sin que nadie les enseñe, aparece la sexualidad cíclicamente, copulan, eligen el objeto y reproducen la especie. Pero cuando ya se habla de sexualidad humana, las cosas comienzan a variar. Y Freud lo hace notar así. Dice, en general no carecemos de orientación acerca de lo que los hombres llaman sexual. Para todas las necesidades prácticas de la vida cotidiana, bastará algo que combine las referencias a la oposición de los sexos, a la ganancia de placer, a la función de la reproducción y al carácter de lo indecoroso que ha de mantenerse en secreto. Eso es lo que los hombres de la época llamaban sexual. Diferencia de los sexos, la reproducción, lo indecoroso, es decir, de lo que no debe hablarse, lo que no está bien, y la ganancia de placer, que es con la sexualidad se obtiene placer. Entonces él no asume esa definición, porque si piensa que la sexualidad es lo indecoroso, eso es un prejuicio moral. En otras sociedades la sexualidad no es indecorosa. Tampoco la sexualidad se reduce a la reproducción. En los animales sí, según los datos que se tenían en la época. Pero en los humanos, más ahora con la invención de la píldora anticonceptiva, de los métodos anticonceptivos, la sexualidad humana no se reduce a la reproducción de la especie. La gente no copula para tener hijos únicamente, sino que copula para obtener placer. O sea, no está ligada necesariamente a la reproducción como un destino. La obtención del placer es una variable interesante acá, porque en los animales no es para obtener placer, sino para reproducir la especie, según esta definición. E igualmente, la sexualidad en psicoanálisis no se reduce a la diferenciación de los sexos, porque hay una gran polémica, que es masculino, que es femenino, y entonces ¿qué pasa cuando un masculino elige otro masculino, un femenino otro femenino, o cuando incluso están lejísimos de la diferenciación sexual las elecciones y se elige, por ejemplo, un animal o un zapato? ¿Es eso sexual? Para el psicoanálisis, sí. Es decir, se extiende la noción de sexualidad, se amplía, no se reduce ni a la designación genital, ni a la diferenciación sexual, ni a la reproducción, ni a la obtención de placer, y menos aún a lo indecoroso. Lo que hace Freud es que divide, porque en el fondo él está pensando en la definición de la pulsión sexual. Ya no habla de instinto, habla de pulsión. Pulsión. El término es triv, para hablar de la sexualidad humana. Pero igualmente habla de meta y habla de objeto. Un objeto y una meta variables. Constatamos que la sexualidad humana no es cíclica, sino que es una función permanente. Y eso es interesante. Es una función permanente. Por eso no simplemente se copula para reproducir la especie una vez al año en una cierta época, sino que se instala en lo humano la sexualidad como una función permanente.
hay una permanente disposición a la sexualidad, lo cual extiende el concepto. Y hay metas y objetos, fines y objetos, también diversos, si seguimos la comparación respecto a la sexualidad animal, caracterizada por una fijeza. Entonces podemos decir que en la sexualidad humana se verifica un objeto flexible e incluso variable, mientras que aquí es constante y fijo. E igualmente ocurre con la meta. No es fija, sino variable. No es fija por cuanto no es la cópula y la reproducción, sino que, como muestran los ejemplos, hay desviaciones respecto a esa meta. ¿Desviaciones de qué? ¿Desviaciones morales? No. Por eso él no habla y más bien critica a los autores en la segunda conferencia que piensan que la desviación del objeto, la desviación del fin, se llama degeneración. Él no habla de degenerados, que era un término psiquiátrico de la época para hablar de la degeneración mental. No, él habla de desviaciones de la pulsión respecto del fin y del objeto si lo comparamos con el instinto animal. Comparado con el instinto animal, los hombres tienen una pulsión sexual en la cual la meta no es la reproducción de la especie ni la cópula, sino que podemos ver que hay gente que se satisface sexualmente con, por ejemplo, ver, ser visto, pegar, ser pegado. Ahí no hay ni cópula ni reproducción. Hay una obtención del placer en otros fines, en otras metas. Hay gente cuyo único fin sexual que requieren del otro es ver, ser visto, pegar, ser pegado. Voyerismo, exhibicionismo, sadismo, masoquismo. ¿Y es eso sexual? Sí, desviado respecto al instinto, pero es sexual. Eso amplía la noción. Igualmente Freud piensa, en la misma comparación de la pulsión y del instinto, que en el instinto hay una fijeza del objeto. Por ejemplo, un macho busca una hembra para la reproducción, mientras que hay una cierta variedad humana. Hay quienes obtienen la satisfacción en un objeto del mismo sexo, homosexualidad, en un objeto de otra especie, por ejemplo en la zoofilia, en un niño. Entonces, para nada es la reproducción, y ahí tenemos la paidofilia, en un anciano o una anciana, gerontofilia, en un muerto, y ahí sí ninguna reproducción, necrofilia, o en un objeto, fetichismo. Eso amplía la noción de sexualidad, porque también eso es sexual. Llámese perverso, llámese desviado, llámese, pero eso es sexualidad. Y hay quien obtiene placer únicamente en esos objetos o en esos fines. Entonces, ya con esa noción así ampliada, ya estamos desbordando la definición usual que se tenía: reproducción, obtención de placer, diferencia sexual, indecoroso. La vida sexual, entonces, tal como la concibe en el psicoanálisis, se aparta de la concepción habitual que en el promedio de la gente había y aún hoy hay. Porque a pesar de la revolución sexual, de el informe 15 y de esos estudios que hacen los americanos, hablando del poliamor, hablando de tantas cosas, siguen pensando mucho la sexualidad en términos de instinto. Es como un neodarwinismo, que la poligamia no sé qué, que no siempre es buena, que porque un macho tiene mucha secreción de semen y entonces se pierde si es para una sola mujer, sabiendo que puede asegurar los genes en muchas, y lo mismo muchas mujeres tienen muchos óvulos, que si solamente... Pero ahí siguen pensando la cosa en términos de instinto, macho, hembra, conservación de la especie, esa cierta idea de los genes más fuertes sobre los genes más débiles. Es un neodarwinismo en los estudios de hoy, y eso reduce la concepción de la sexualidad.
Mientras que Freud aquí está ampliando la concepción. Claro, él hace un repaso verificando esos entre comillas perversos, los pone entre comillas, cuando dice, por ejemplo, aquellos que eligen el objeto dentro del mismo campo de su sexualidad y que quieren incluso crear un género particular humano. Esto hace 100 años, ¿sí? Que es el género del llamado tercer sexo, los homosexuales. Hace 100 años. Recuerden que Oscar Wilde, por ejemplo, estuvo en la cárcel por ser homosexual y fue segregado y era casi que una víctima social porque él se declaró homosexual y pagó cárcel por eso. Entonces figúrense, nada que ver con hoy, donde los movimientos homosexuales hicieron toda una reivindicación política, social, contra el segregacionismo. Y hoy, por ejemplo, ya tienen derechos reconocidos por la mayoría de estados occidentales en los que pueden armar pareja, casarse, tener hijos. Bueno, pero hace 100 años era un delito. Es como si un día declararan que la heterosexualidad es un delito y a todos los heterosexuales los metieran a la cárcel. No habría cárcel además para tanta gente, pero incluso no tener que ocultar que es heterosexual sería un drama, tanto como para los homosexuales lo fue y lo es menos ahora, tener que ocultar que es homosexual. En estos días me recordaban algo que yo había olvidado, y es que cuando un cierto presidente colombiano muy machista se dio cuenta que su hijo era homosexual, fue y le dio en la cara y le dijo que cómo era posible que tuviera un marica en su familia. Y estamos en el siglo XXI y es un drama para ese padre que su hijo se declare homosexual. Y las familias, es como una tragedia. Bien que ahora ya hay la idea de que hay que aceptarlo, de que hay que comprenderlo, de que hay que tolerarlo. Y él dice, sí, yo lo acepto, lo tolero, pero que no venga aquí a hacer picos en la casa. Es decir, todavía hay eso. Que no lo vaya a traer a dormir a la casa, ni riesgos. Bueno, ese tercer sexo ya no es un tercer sexo. Ya es LGTB. Y la sigla tiende a aumentar. Lesbianas, gay, transexuales, travestis, ¿cómo? Intersexuales, bisexuales, bueno, y cualquier otra variedad que quieran agregar. Por ahí en algunos Países Bajos hay un gabinete de abogados defendiendo que también hay muchos curas interesados en eso, se normalice la paidofilia como se normaliza la homosexualidad. Y aquí toca nuestros propios prejuicios morales, que no eran simplemente los victorianos, hoy los seguimos teniendo. Claro, no son una cepa selecta de la humanidad de ese tercer sexo como se reivindicaba. Claro, Leonardo da Vinci, se pensaba también acabé de decir, en el autor del retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, sino que también sujetos que no necesariamente tienen una inclinación especial a sublimar su sexualidad en la literatura, en el arte. Esa división de la perversión del lado de la desviación del objeto y la desviación del fin, comparado con el instinto, le permite a Freud entonces una salida muy interesante, porque entonces amplía la noción de sexualidad y puede aprovechar esa sexualidad ampliada para pensar la clínica, su clínica, que es lo que le interesa. Porque dice, además de todos ellos, que pueden de una manera declarada decir, mi satisfacción sexual está en relación con esto o con aquello, hace otra sutil división. Dice, por último, tenemos que saber que en cada uno de esos grupos, o cada uno de esos grupos existe de dos maneras. Piensa en cada uno de esos grupos. Lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, bisexuales, travestis. En cada uno de esos grupos de perversos. Fetichistas, sádicos, masoquistas,
voyeristas, exhibicionistas. Piensen en esa variedad. Y aún ahí hay dos tipos. Los manifiestos, que son así y hacen el carnaval del orgullo gay, por ejemplo. Eso significa manifestarse, festejar festivamente la diversidad sexual. Y hay otros, bastante, mayoría incluso, que no salen del closet, como es la expresión que se usa hoy, que no se atreverían a desafiar la sociedad, la familia, la mamá, la pareja, los hijos, sino, dice Freud, que no buscan su satisfacción sexual en la realidad, como los manifiestos, sino que se contentan con imaginarse esa satisfacción. Es decir, hay una pequeña cosa en su corazón que aprueba los grupos de la diversidad sexual y de la satisfacción sexual de una y de otra manera, pero como no son capaces de hacerlo, de manifestarse de manera declarada, de en la realidad buscar activamente esa satisfacción, se contentan con imaginarla. Se llaman los neuróticos. Y esto es crucial. Esto es crucial porque dicen, si por falta, como no les hace falta un objeto real para esa satisfacción, encuentran un sustituto del objeto real, homosexual, paidofílico, necrofílico, zoofílico, sádico, masoquista, etc. Y ese objeto sustitutivo es la fantasía. Eso quiere decir que el neurótico fantasea, sueña con aquello que el perverso realiza. Y eso sí que nos amplía la noción de sexualidad, porque no solamente es los que hacen tal o cual práctica, sino los que se contentan con imaginarla, fantasearla secretamente, porque la fantasía es eso. No hay que comunicársela a nadie, no hay que declarar en Facebook, en el muro, sino que secretamente lo imagina y no hay que contárselo a nadie. Simplemente se abstrae y comienza en la fantasía a armar una propia película, como dicen hoy, a empelicularse en una fantasía de tipo perverso, pero inconfesable. ¿Por qué? Por indecorosa. De tipo homosexual, de tipo lésbico, de tipo zoofílico, de tipo necrofílico, de tipo voyerista, etcétera, etcétera. Y digamos que eso conforma un cierto teatro privado, al cual el sujeto, por ejemplo, se abandona de manera diurna en un devaneo. Cuando vemos a la gente así, lee la paralela, no es que está muy concentrado en lo que está diciendo el profesor. Muchas veces es en una fantasía perversa. O acompaña o hace un uso activo de esa fantasía en el momento de la masturbación. Entonces se masturba y se imagina cualquier escena perversa, por absurda que sea. O incluso en el coito con la pareja, que socialmente es aceptada de que ese hombre está casado con esa mujer, pero para excitarse en el momento del coito puede pensar no necesariamente en otra mujer, bien que también es frecuente, sino en una fantasía perversa que ni siquiera le revela a su pareja. Y ese es su teatro privado, es así que él goza secretamente utilizando el cuerpo del otro. Claro, el otro también está utilizando el suyo, quién sabe en qué película. Y otra cosa que él aporta nuevo en la cultura occidental es que los niños tienen sexualidad. Piedra de escándalo. ¿Cómo se atreve? Sí, como él dice en la conferencia 21, siempre se ha pensado que los niños son unos ángeles asexuales, representantes de la divinidad en la tierra, inocentes, completamente alejados de esa corrupción del alma que significa la sexualidad, sobre todo en la mentalidad occidental judeocristiana. Pero el niño, según él constata, es un ser sexuado, y las nodrizas y las madres y las cuidadoras lo saben. Bañándolo tiene erecciones y le encanta el placer de órgano, agarrarse el pene, a la niñita
frotarse el clítoris, sí, hay que verlas activamente por allí, con el cojincito, con la almohadita, con el peluchito, pero ¿qué dicen? No, eso no se hace, eso debe ser una cosa extraña, ¿cómo va a ser sexual si está tan chiquito, tiene 2, tiene 3 años, si es inocente, si no se le pasa por la cabeza? Eso es sexualidad. Y los niños, recuerda, dice Freud, tienen una predisposición perversa polimorfa, lo cual quiere decir de muchas formas. El niño tiene una disposición perversa polimorfa de la sexualidad. Son pequeños perversos los chicos y las chicas. Por eso pueden correr desnudos sin ninguna vergüenza ni pudor por las casas, incluso por la calle del barrio. Entonces, de pronto, no solamente en los barrios populares, toda parte. El muchachito se volvió en pelota y no le dio problema salir a la calle. Pero trae el celador, vea, aquí andaba fulanito en pelotica, póngale calzones. No, pero es que se los quita. Si se los quita es que les gusta exhibirse. Oh, por allá está aquel muchacho dándole vueltas a esa manivela, claro, se está masturbando allá activamente mientras se chupa el dedo, o mirando por la ventana. Eso es sexualidad. Lo que Freud nos está enseñando, y lo dice con todas las letras, lo dice más adelante, es que si el neurótico sueña con lo que el perverso hace, si el neurótico tiene fantasías perversas, quiere decir, aquí dice, en la página 294, lo voy a leer. No tiene ningún sentido excluir de la serie de las personas normales y declaradas perversas a las que se exhiben según los rasgos aislados. Es decir, no tiene sentido decir los perversos declarados son esos mientras que nosotros somos normales. ¿De dónde vamos a sacar la norma? Si estamos diciendo que sexualidad es todo. No hay normal y patológico. Fíjense que él está diciendo normal y patológico es una categoría moral. Y además es una categoría segregativa. Y él, que es judío, sabe lo que es la segregación. Él sabe lo que es la segregación. En la Universidad de Viena, en la época de Freud, había grupos que le pegaban a los judíos porque eran judíos. Como que aquí llegaran y le cascaran a uno porque es negro, le cascaran a otro porque es costeño, le cascaran a uno porque es gordo, o al otro porque es flaco, en fin. O porque es gay, o porque es lesbiana. Eso pasaba allá porque era judío. Entonces él sabe lo que es la segregación. Y por eso él dice, no tiene ningún sentido decir normalidad es la neurosis y perversión es la normalidad. Y dice, a las personas que exhiben algunos de estos rasgos aislados, utiliza el término rasgo. Las perversiones no consisten en la transgresión de la meta sexual, más bien una variación, una desviación, pero desviado no quiere decir patológico ni anormal. Si eso es así, podemos reconocer que hay una estructura clínica que se llama la perversión, una estructura clínica que se llama la psicosis, una estructura clínica que se llama la neurosis, pero si los neuróticos fantasean con aquello que los otros hacen, eso se llama un rasgo de perversión en una neurosis o un rasgo de perversión en una psicosis. Es decir, alguien puede ser neurótico, es decir, histérico, obsesivo, y tener como rasgo de perversión una cierta fantasía homosexual, zoofílica, necrofílica, lo que sea. No lo hace perverso, tiene un rasgo de perversión. ¿Y por qué eso no lo hace perverso? Porque hay una diferencia. Él simplemente lo fantasea mientras que el otro lo hace. Puede ser que él lo fantasee para excitarse, pero el otro no lo fantasea, lo pone en escena en la realidad. Y él dice, eso no es ningún signo de degeneración, como pensaba, por ejemplo, Iván Bloch. Síntoma, ¿para dónde va él? Porque él lo que le interesa aquí es pensar la clínica, no pensar la sexualidad en general. Bueno, los neuróticos fantasean con esas desviaciones del fin y del objeto. Es decir, que la sexualidad neurótica es perversa en su fantasía, pero ¿eso qué consecuencias tiene en la neurosis?
produce síntomas. En el perverso eso no produce síntomas, produce placer, porque el perverso en ese punto no tiene culpa, ni tiene vergüenza, ni tiene pudor, tiene placer y hay una voluntad de goce que lo empuja a hacerlo, sin ningún inconveniente. El único es que, por ejemplo, si es ilegal, que no lo vayan a llevar a la cárcel. Pero él no tiene ningún problema en armarse el escenario para robarse el muchachito, robarse la muchachita, comprarla en una trata de blancas, ir y pagar para que haya en un lugar de prostitución de menores. Ninguna culpa, ninguna vergüenza, solo que de pronto no lo pillen. Y toma precauciones. En cambio, el neurótico sufre por tener esas fantasías. Siente que es un pecador. ¿Cómo? Él, porque la religión no le dejó escape. Porque es pecado aquello que se hace por una obra, o sea, por un acto. Eso sería pecado si lo hace. Pero también es igualmente pecado si lo piensa. Por eso dice de pensamiento, obra y omisión. Si lo hace, obra, es pecado. Si lo piensa, es igualmente pecaminoso. Y se condena tanto el que lo hizo como el que lo pensó. Entonces, no hay salida. En ese sentido, el neurótico se siente muy culpable de tener fantasías homosexuales, por ejemplo, mientras hace el amor con su novia. Estoy hablando de casos. Alguien que decía, pero es horrible, porque la única manera de excitarme es pensar que ella sea un hombre. Y por eso me gusta cierta posición, o que ella se motile de cierta manera, o que consigo novias que tengan como esa especie de ambigüedad que para algunos parece un poquito un hombre. Y ahora, como hay un empuje al unisex, existen, como les contaba el otro día, los metrosexuales, ahora salieron los lubersexuales. Pero fíjese que ya es en el punto de que no sea competencia para la mujer misma. Simplemente un hombre cuidado o un poquito descuidado, ya esa es una nueva invención que tienen ahora en el mercado. Porque hay un mercado para eso. Me decía una mujer que sabe de lo que habla porque trabaja en una multinacional que vende cosméticos para hombres, que es un rubro que ha aumentado de una manera impresionante en el mercado mundial. No solamente es ir al gimnasio, es además todo eso. Bueno, el problema con el neurótico entonces es que él, al reverso del perverso, es el hombre que se cuida, pero que no alcanza a ser metrosexual para maquillarse y eso, pero sí que se cuida y se deja un poquito de descuido masculino. Pues lo que un punto intermedio. No es el macho, pero tampoco es el metrosexual, sino que es más o menos entre los dos. Va al gimnasio, se deja un poquito la barba, se deja un poquito eso, pero no alcanza a salir tan maquillado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mientras el perverso está dedicado a su placer sin ninguna culpa, sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, el neurótico solo por pensarlo se siente culpable, se siente pecaminoso, se siente un delincuente, se siente un inmoral, se siente que no es ético con su pareja, que como así que él para excitarse tiene que pensar que ella es un hombre. Pero claro, no es capaz de ir con otro hombre, pero se siente mal. Y ese sentirse mal es lo que provoca en él síntomas. Por eso, dice Freud, es importante ocuparse de la vida sexual porque, ya ha dicho, uno puede enfermar de neurosis por una frustración de la satisfacción sexual normal y a raíz de la frustración de esa necesidad se lanza por los caminos de la excitación anormal, que sería esa fantasía, pero eso produce síntomas, produce neurosis. Muchas veces es defenderse, por ejemplo, contra una fantasía de tipo homosexual, que alguien se enferma. No, yo no puedo ser homosexual, yo soy un hombre, me gustan las mujeres, estoy casado, tengo hijos, ¿cómo me va a gustar un muchacho? Ni riesgos. Se enferma, produce un síntoma neurótico. Ahora, el otro aspecto de la conferencia es toda esta argumentación tan interesante que hace Freud
de la evolución de la libido, de la fijación a zonas, zona oral, anal, zona fálica, de las formas de la satisfacción que se fijan en algunos a un tipo, a otro, porque eso va también explicando que las perversiones en el fondo son muy infantiles. Por ejemplo, eso de ver y ser visto, de andar por ahí en las cerraduras, en las ventanas, fisgoneando en los baños de mujeres o en los baños de hombres también. Hay tipos que van a los orinales y es a echar una miradita, a ver si ven el pene del otro y compararlo con el propio. Y ahí obtienen una satisfacción. Pero eso en el fondo es muy infantil. El niño pequeño tiene una gran curiosidad de saber si las personas femeninas también poseen ese órgano al cual él le concede tanta importancia. En el fondo es eso, ir a verificar si las mujeres tienen pene y cómo es, y que por qué es aplastado, y que por qué es hacia adentro, y que cuándo le va a crecer. Es curiosidad sexual infantil. O el fetichista, cuyo objeto fetiche simplemente reemplaza el pene que la madre no tiene, pero que él exige que sea la media, que sea el liguero, que sea el velo, que sea el interior, que sea algo que tapone la falta del otro y lo sustituya. En el fondo es infantil toda esa perversión. Lo mismo la inclinación al otro, como de chiquitos jugaban sin ningún problema y se chupaban los genitales y se los tocaban, fueran niños, fueran niñas. En el fondo sigue siendo muy infantil. Toda esa forma de satisfacción, por ejemplo, el mamar del pecho materno, primero es una función nutricia, pero enseguida se vuelve una función sexual. Se erotiza el pecho. Y hay que ver, por ejemplo, en la sexualidad heterosexual mayor, lo que significan los pechos de una mujer para un hombre. Y cuando va a mamarle los pechos, no es porque tenga hambre y porque tiene una función nutricia y porque quiere que le den leche, sino por obtener una satisfacción infantil, de la misma manera que el sexo oral sigue siendo una práctica adulta. Lo que pasa es que allí ya no es perversión porque no se queda únicamente en el ver, ser visto, morder, ser mordido, mamar, etcétera, sexo oral, sino que esos son actos preliminares al coito. Y en ese punto simplemente se integran a la sexualidad. No se quedan en el mirar, ser mirado, pegar, ser pegado, o solamente muéstrame, déjame el zapato, o le roba el zapato, o le roba la prenda, no, para satisfacerse solo con la prenda, sino que son una sexualidad preliminar. Ahí hay una gran teoría que en el sentido del oral, lo sádico, sádico-anal, masculino, femenino, activo, pasivo, que también nos amplía el concepto de esa sexualidad y lo aparta de lo genital para además integrarlo al amor. Porque ese es otro prejuicio. Antes se pensaba que sexualidad era igual a genitalidad. Y no. Resulta que también el beso es sexual y es absolutamente alejado de la reproducción. Y es aceptado, más o menos, en la cultura. Por ejemplo, entre las mujeres es supremamente aceptado que se besen, que anden de la mano, que hayan ciertas manifestaciones cariñosas, entre los hombres menos, pero hay culturas que aceptan el beso entre hombres. Viví un tiempo en Argentina y resulta que allá los tipos se saludan de beso. Pero eso fue una práctica que se generalizó sobre todo en la época de la dictadura, porque me decían, se despedían de beso los amigos porque no se sabía si se iban a volver a ver. Y eso ya tiene un sentido muy distinto, más cultural, como una marca en lo simbólico de los afectos, alejados de la perversión, pero fíjese que ahí hay una sublimación, amistosa, amorosa, sin necesariamente tener que ser un signo de que el otro le gusta, sino en una meta más elevada. Por ejemplo, una perversión se puede sublimar, digamos, esa fantasía de ver, ahí tenemos al voyerista, de ver el cuerpo desnudo de una mujer o de un hombre, se puede sublimar en el pintor, que no solamente lo ve, sino que además lo pinta, y su obra es reconocida como un desnudo hermoso,
Piense, por ejemplo, en las esculturas de Rodin. Son unos cuerpos bellísimos, desnudos. Y uno diría, es un voyerista, pero además hizo una obra de arte que satisface a todo el mundo cuando va al Museo Rodin y ve la perfección del cuerpo desnudo de Rodin, de Camille Claudel, pero piensen también en Bernini, que era Santos, y ponía a Santa Teresa en un éxtasis que uno dice está teniendo un orgasmo, pero es un arrobamiento divino en relación a un éxtasis místico. Ahí hay una sublimación, en el arte, en la literatura, en el cine,